Ya, chiquillos, buenas tardes. Entonces, bienvenidos a esta segunda clase de electrónica industrial. ¿Ya? La clase anterior habíamos comenzado ya con el tema de los sistemas de numeración. Vimos cuál era más o menos la base de los sistemas de numeración. Nosotros podíamos tener muchos sistemas de numeración y lo único que cambia es en sí el radix o la base, ¿ya? Que en nuestro sistema usual está en base 10, ¿ya? Porque tenemos 10 símbolos y comenzamos a ver el sistema binario, que es el sistema principal que utilizan todo lo que son los sistemas digitales, ¿ya? Y que vimos que ahí la base era un 2 porque teníamos dos símbolos para representar los números, que es el 0 y el 1. Comenzamos a ver también cómo podíamos convertir entre sistemas, o sea, entre binario a decimal o decimal a binario. Nos saltamos esta parte porque comenzamos a ver lo que eran los números con signo, ¿ya? Y como tenemos acá también, alcanzamos a terminar viendo cómo yo podía pasar de un número que estaba de un número, sacar su complemento a 2. También podíamos obtener el complemento a 1 y también estaba la forma de signo magnitud. Pero nosotros dijimos que íbamos a trabajar solamente con el complemento a 2 de un número. O sea, para multiplicar por menos 1 un número, entre comillas, yo le voy a calcular el complemento a 2 y vimos de qué forma nosotros podíamos calcular directamente el complemento a 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a avanzar y seguir a ver cuál es el valor decimal de los números con signo, o sea, cómo nosotros podríamos encontrar directamente el valor de un número con signo cuando trabajemos con signo magnitud, complemento 1 y complemento 2. En particular, nos vamos a saltar directamente al complemento a 2, puesto que es con el que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, ponemos acá, clase 2, EIE 322. Y hoy día estamos a 18. No se preocupen si en algún momento algo de acá no se ve tan bien o falta, ¿ya? Después yo lo puedo arreglar y si en algún momento ven que falta algo en un PPT que yo subí, me avisan. Yo eso me demoro súper poco en poder corregirlo, ¿ya? Entonces, ya habíamos visto cómo podemos pasar de un número a su complemento a 2. Entonces, vamos a establecer lo siguiente. Calcular el complemento a 2 de un número binario es un equivalente a multiplicar por menos 1 un número decimal. ¿Por qué multiplicar por menos 1 y no necesariamente encontrar el negativo? Porque si nosotros tenemos un número negativo, un número binario negativo, y nosotros queremos encontrar el positivo, calculamos el complemento a 2 y pasamos directamente a ese número positivo, que es lo mismo que en los números decimales. Cuando nosotros queremos encontrar el valor positivo o negativo, implícitamente multiplicamos por un menos 1. Lo que nosotros hacemos en realidad, si tenemos el 25, sabemos al tiro que su parte negativa es el menos 25. Pero implícitamente lo que nosotros estamos haciendo es multiplicar por un menos 1. En este caso, esa operación de multiplicar por menos 1, nosotros lo que vamos a hacer es calcular el complemento a 2 de un número binario. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, en formato complemento 2, un número negativo es el complemento a 2 del correspondiente número positivo. Y si tenemos un número negativo y queremos calcular su positivo, también tendríamos que calcular el complemento a 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo nosotros podemos determinar el valor decimal de estos números con signo, en particular del complemento a 2. Entonces, nosotros lo vamos a hacer exactamente de la misma forma que lo habíamos hecho acá, o sea, con la suma de los pesos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el primer número o el MSB va a ser negativo. ¿De qué forma? Supongamos que nosotros tenemos el número 0, 1, 1, 0. Voy a trabajar con un número no tan grande. 2, 4, 6, ya.
Supongamos que tenemos ese número que está ahí. Y si nosotros queremos calcular cuál es su equivalente decimal, nosotros tendríamos que decir, a ver, aquí tenemos 2 elevado a 7, bla, 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 y aquí estaría 2 elevado a 0. Y podríamos decir directamente entonces que sería 2 elevado a 6, más 2 elevado a 5, 4, 3, 2, y entonces este número, 2 elevado a 6, más 2 elevado a 5, más 2 elevado a 2. Justamente este número nos dio que era el 100 en decimal. Aquí estaba en binario. Si yo quiero encontrar ahora el valor negativo del 100 o el equivalente negativo del 100, yo lo que hago es simplemente realizo la operación de multiplicar por menos 1 y llego al menos 100. Pero si yo lo quiero hacer en valores binarios, tengo que calcular el complemento a 2. ¿Cómo calculaba yo el complemento a 2? De la siguiente forma, recuerden. Comenzamos desde el bit más a la derecha o desde el LSB, que es el bit menos significativo, y comenzamos a replicar los mismos números que tenemos originales. Entonces aquí replicamos el 0, el 0. ¿Y hasta cuándo replicamos? Hasta encontrar el primer 1, que también replicamos. Y al resto le calculamos el complemento a 1 o simplemente los invertimos. ¿Ok? ¿Queda claro el procedimiento, cómo calcular o cómo llegar al complemento a 2 de un número? ¿Hay alguna duda con eso? Ninguna, profe. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros este número que está acá, este, que es el mismo que está acá, en realidad es 2 elevado a 7, pero es negativo. Lo mismo acá es 2 elevado a 7, pero negativo. Entonces, ¿qué va a implicar esto? Que al momento de yo hacer la suma, voy a tener 2 elevado a 7 negativo, más 6, 5, 2 elevado a 4, más 2 elevado a 3, más 2 elevado a 2. Y eso me va a entregar el número. Entonces yo en realidad voy a tener menos 128 más 2 elevado a 4, más 2 elevado a 3, más 2 elevado a 2. Esto debería ser menos 128, perdón, más 2 elevado a 4, más 2 elevado a 3, más 2 elevado a 2. Y eso nos da directamente menos 100. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aquí lo que nosotros hacemos es directamente este primer valor, que se acuerdan que nosotros le llamamos el bit de signo, va a ser negativo. Por lo tanto, se sigue cumpliendo de que si el MSB es 0 es un número positivo y si el MSB es 1 es un número negativo. Y además, al momento de yo calcular cuánto es el valor decimal, yo lo voy a considerar como negativo. Y de esa forma voy a ir obteniendo las distintas combinaciones que me van a dar los números, ya sean positivos o negativos. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces, hagamos rápidamente estos dos ejercicios que nos dice aquí, que determinar los valores decimales de los números binarios con signo expresados en complemento a 2. Ojo, aquí viene una distinción súper importante y que tienen que tener claro. Cuando nosotros hablamos que un número está en complemento a 2, no estamos diciendo que es negativo ni que es positivo. Estamos hablando de su formato, o sea, de la forma en que lo estamos representando. Por lo tanto, si yo le digo, sea el siguiente número en complemento a 2, estoy diciendo que el número está representado en formato complemento a 2. No estoy diciendo que es positivo, no estoy diciendo que es negativo. ¿Queda clara la diferencia? Porque es un tanto sutil, pero que al momento de resolver algún ejercicio marca la diferencia. ¿Se comprende a qué me refiero cuando digo que
el formato de representación es complemento a 2 y por lo tanto, si yo digo que un número está en complemento a 2, estoy hablando de su formato de representación. No estoy hablando si es positivo o es negativo, porque eso me lo va a entregar el mismo número en sí. ¿Ya? Y lo otro, y esto sí lo voy a dejar anotado acá antes de trabajar, a no ser que se especifique lo contrario, los números binarios con los que trabajemos estarán en complemento a 2. Estarán en complemento a 2. O sea, si nosotros simplemente decimos sea el siguiente número binario ustedes deben asumir que están en complemento a 2, que su formato de representación es complemento a 2. Si no es su formato de representación, no es complemento a 2, nosotros lo vamos a explicitar. Y si no hay nada explícito, ustedes deben asumir que está en complemento a 2 y que por lo tanto su formato de representación es el complemento a 2. ¿Ya? Es igual, yo lo voy a seguir repitiendo a medida que vamos viendo las clases, pero para que ya desde ahora lo vayan teniendo claro, en especial del punto de vista de una evaluación, a pesar de que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no haya ambigüedades en las pruebas. ¿Ya? Entonces partamos Profe, encontrando, dígame. una consulta sobre el complemento A2, que yo entiendo más o menos cómo funciona y cómo se calcula, pero Ujú. me cuesta comprenderlo desde el punto de vista de la utilidad. No sé si me podría decir como para la computación de qué sirve el complemento A2, que eso no me queda claro. Eh, ¿Por qué trabajamos con complemento a 2 o del punto de Claro. vista de un computador? Muchas si pueden ser las dos en realidad mejor, porque así comprendo mejor todo. Ya, mira, nosotros trabajamos con complemento a 2 para poder representar números negativos. ¿Ya? Actualmente no se utiliza mucho el complemento a 2 porque después vamos a ver la forma en que originalmente se representan los números. ¿Ya? O sea, no originalmente, cómo se representan ahora los números. Pero en un inicio, como la memoria no era muy grande, había que optimizar de la mejor forma esta. Entonces el complemento a 2 respecto al signo magnitud o al complemento a 1 es más eficiente. Porque el signo magnitud me hace ocupar un bit solamente para determinar si un número es positivo o negativo. Hoy en día un bit no es nada. Hace 60, 70 años atrás, un bit podía marcar la diferencia porque estábamos hablando de los inicios de esta tecnología. Nosotros lo estamos viendo porque así comprendemos de mejor forma cómo se organizan los números binarios, cómo se puede trabajar con ellos. ¿Ya? A pesar de que hay algunas calculadoras, que hay algunas aplicaciones en específico que siguen utilizando el complemento a 2. No sé si eso responde a la pregunta o quizás tendría que ser un poquito más específico. Yo creo que no es perfecto. Eso más que nada quería saber. Ya, Gracias. perfecto. Cualquier otra duda me van comentando. Entonces, partamos con este que está acá. Veamos si... No, no se puede copiar. Sería 01010110. Entonces, comenzaríamos 01, 01, 01, 1 y 0. ¿Ya? Acá arriba vamos a anotar. Sería menos 2 elevado a 7, 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, a 4, a 3, a 2, a 1 y finalmente 2 elevado a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente vamos a tener que sumar 2 elevado a 6, más 2 elevado a 4, más 2 elevado a 2, más 2 elevado a 1. Finalmente, este número va a ser 6 más 2 elevado a 4, más 2 elevado a 2, más 2 elevado a 1. Este número sería el 86, en formato complemento a 2. O sea, si ustedes observan, respecto a lo que nosotros veníamos trabajando anteriormente, no hubo ningún cambio. Con los números positivos es directo el cálculo. Pero el siguiente número que tenemos acá es el 10, 10, 10 y 10.
Y aquí sí, nosotros inmediatamente, al ver este número, decimos, ah, es un número negativo, porque su MSB es 1. Entonces vamos a tener menos 2 elevado a 7, más 2 elevado a 5, más 2 elevado a 3, más 2 elevado a 1. Entonces vamos a tener menos 128, más 2 elevado a 5, más 2 elevado a 3, más 2 elevado a 1. Y finalmente, este nos da menos 86. O sea, estábamos hablando que este número que está abajo es el complemento a 2 del número que estaba arriba. Y de esa forma nosotros podemos obtener directamente cuál es el valor decimal de cada uno de estos valores. Y así vamos a poder pasar de números negativos a positivos y de positivos a negativos. ¿Alguna duda? Perfecto. Si voy muy rápido, voy muy lento, ustedes me van diciendo, ¿ya? Al final uno tiene un ritmo interno, pero que se puede ir modificando en la medida que ustedes vayan entendiendo más rápido. Quizás la materia está siendo un poco acelerada y ahí podemos ir reduciendo un poco la velocidad. Entonces, considerando esto, vamos a introducir una pequeña definición. Vamos a ver la diferencia entre lo que es un bit y un byte, que muchas veces no se comprende o no se maneja lo que es la diferencia entre uno y otro. Bit sería la unidad básica binaria o símbolo básico binario. Unidad básica binaria que puede ser 1 o 0. Ser 1 o 0. Mientras que un byte se compone de 8 bits. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. En cuanto a la simbología, el bit se representa con una B minúscula y el byte se representa con una B mayúscula. ¿Dónde se puede ver esta diferencia? Por ejemplo, supongamos que ustedes van a contratar internet y ustedes le dicen, mira, yo te ofrezco 20 megas, pero no están especificando si son bits o son bytes. Entonces, ustedes pueden buscar, no sé, en algún folleto les pueden decir, mira, yo te ofrezco 20 megas. Pero ahí, esa minúscula está representando que son 20 megabits, lo cual no es una velocidad muy alta, dado que todos los paquetes de datos se agrupan en bytes. De hecho, yo una vez le pregunté a una persona de BTR que me estaba tratando de vender internet si esos 20 megas eran bits o en bytes. Claro, no me supo responder, no porque estén tratando de vender algo que no es, sino porque ellos solamente están tratando de vender el producto. Pero son cosas que uno debe tener claro al momento de poder contratar o de poder ver ciertos servicios. ¿Ya? Y claramente hay una diferencia no menor, puesto que hay un factor de 8 involucrado. O sea, ahí los puedo decir, no, mira, yo puedo leer 20 bits por segundo y otra persona puede decirme, yo puedo leer 12 bytes por segundo. Claro, pero si esos 12 los multiplicamos por 8, entonces la velocidad de esa persona es mucho más que la que tengo yo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en la mayoría de los ejemplos que nosotros trabajamos vamos a trabajar con 8 bits, puesto que 8 bits es un byte. ¿Ya? Y porque muchas veces los datos se van agrupando en bytes, como vemos acá. Con 8 bits nosotros podemos representar 256 números diferentes, combinando 2 bytes, o sea 16 bits, subimos a 65.536 y así, etcétera. ¿Ya? O sea, subimos bastante al momento de ir agregando un byte, que en realidad lo que estamos haciendo es 8 bits. Ahora, ¿cómo podemos nosotros calcular o determinar de forma directa cuánto es el número total de combinaciones que podemos tener con una cantidad determinada de bits? Entonces, para eso nosotros tenemos dos fórmulas.
Si nosotros que estamos trabajando con el binario natural, un binario sin signo, simplemente el número de combinaciones va a ser 2 elevado a n, siendo n el número de bits. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 10 bits y trabajo solamente con números positivos, 2 elevado a 10 me va a determinar la cantidad de combinaciones que yo tengo y por consecuencia la cantidad de números que voy a poder representar, que en este caso serían 1024. Mientras que, si yo trabajo con números con signo en complemento a 2, el rango de valores para un número n de bits es desde menos 2n a la menos 1 a 2 elevado a e de menos 1 menos 1. ¿Ya? O sea, vamos a ir anotando eso acá. Cantidad, esto es rango de representación. Rango, representación. Sin signo, o sea, para números binarios, sin signo, vamos a tener directamente que va a ser 2 elevado a n con n número de bits. Y ahora, con signo, y ojo, este con signo implica, o sea, esta fórmula es solamente válida para números con signo en complemento a 2. En complemento a 1, en signo magnitud, no nos va a servir. Y en este caso va a ser menos 2 elevado a n menos 1 a 2 elevado a n menos 1 menos 1. Nuevamente siendo n el número de bits. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo 8 bits y trabajo con complemento a 2. En ese caso, mi rango de representación, o podemos abreviarlo simplemente como rango, va a ser desde menos 2 elevado a 8 menos 1 a 2 elevado a 8 menos 1 menos 1. O sea, vamos a tener desde menos 128 a el número 127. Ahora, a alguien se le ocurre por qué en este caso no son, por así decirlo, equivalentes los extremos. O sea, ¿por qué tenemos un valor más para los negativos que para los positivos? O visto de otra forma, ¿de dónde aparece este menos 1 que está ahí? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿A qué se debe? Solamente conteste uno, no todos, por favor, no se aglutinen. En este caso, eso se debe al 0. El 0 está como en el medio, y como nosotros tenemos que representar el 0, y tenemos solamente 256 opciones disponibles, no podemos llegar al 128. Solamente llegamos hasta el 127. ¿Ya? Esto fijo que es una pregunta en alguna evaluación, el rango de representación. Siempre lo hemos preguntado y difícilmente dejemos de preguntarlo en algún momento. Chiquillos, hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro o que les gustaría que explicara de nuevo? ¿No? Súper, todo claro entonces. O todos entendieron todo o nadie entendió nada. Ah, claro, profe. Súper. Entonces, ahora que ya vimos cómo podemos representar los números con signo, vamos a ver las operaciones en números binarios con signo. O sea, cómo se suman, restan, multiplican y dividen estos números, ¿ya? Como el complemento 2 es el sistema de representación de números más ampliamente utilizado, ¿ya? Vamos a ver la aritmética de números con signo en complemento a 2, ya que si no trabajamos con complemento a 2, se vuelve en un caso específico. O sea, como que este es un conjunto más grande, y si no trabajáramos con complemento a 2,
es como un subconjunto de todo lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Y los procedimientos que vamos a ver acá perfectamente se pueden extender a otros sistemas, por ejemplo el sistema decimal, y de hecho vamos a ver que lo que nosotros vamos a ver aquí es la misma suma, resta, multiplicación y división que nosotros veíamos cuando íbamos en ¿qué? Primero, segundo básico, pero ahora las vamos a estar viendo con otro sistema. Y a pesar de que uno diga, oh, vamos a ver algo súper sencillo, si uno fuera donde un niño tan pequeño a mostrarle las mismas operaciones que él hace, pero con un sistema diferente, probablemente le va a costar. Porque nosotros no es intuitivo el sistema binario para nosotros. El sistema decimal es intuitivo porque ya lo tenemos instaurado, pero no, el sistema binario no es tan intuitivo. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con lo que es la suma. Cuando nosotros trabajamos con números con signo y queremos sumarlos, podemos tener 4 casos diferentes, en que ambos números sean positivos, en que el positivo es mayor que el negativo en valor absoluto, en que el negativo es mayor que el positivo en valor absoluto, o que ambos números sean negativos. Entonces vamos a ver caso a caso y vamos a utilizar números de 8 bits como ejemplo. Yo voy a ir viendo los ejemplos directamente acá en la presentación. Sin embargo, si hay algún ejemplo que no queda tan claro, lo podemos también revisar en la pizarra. ¿Ya? Y vamos a ir también poniendo los números decimales equivalentes, porque así vamos a ir corroborando también que nuestras sumas son correctas. Y otra cosa importante es que cuando nosotros trabajemos con las sumas, siempre es bueno tener los números decimales correspondientes al lado. Primero porque vamos a estar trabajando también la conversión de un sistema a otro, y segundo, como ya les comentaba, porque vamos a estar corroborando que efectivamente nuestra suma sea correcta. Entonces, el primer caso, si ambos números son positivos, nosotros directamente realizamos la suma. Ahora, ¿cómo vamos a realizar la suma? Vamos a realizarla considerando las siguientes reglas. Vamos a ver, suma binaria. ¿Qué reglas vamos a considerar nosotros? Reglas. Tenemos que considerar que 0 más 0 es igual a 0 acarreo de 0. 0 más 1 es igual a 1 acarreo de 0. 1 más 0 es igual a 1 acarreo 0. Y 1 más 1 es igual a 0 acarreo de 1. ¿Se acuerdan a qué me refiero con acarreo? Rápidamente. ¿Se acuerdan, por ejemplo, si nosotros, no sé, queremos sumar el 8 más el 9? Y decíamos 8 más 9, ¿cuánto nos da? 17. Poníamos la unidad acá y la decena la llevábamos para allá. Este número es el acarreo. La diferencia es que acá solamente vamos a tener acarreos de 1. Acarreo de 0 no tiene sentido porque el 0 es un neutro aditivo. Pero vamos a tener esos acarreos de 1. ¿Ya? Esas reglas ustedes también las van a poder encontrar acá, un poquito más atrás. Aquí. ¿Ya? Y aquí también están estas reglas, que es cuando nosotros tenemos un acarreo de entrada, debido a un resultado previo. ¿Ya? Estas reglas las pueden revisar directamente acá. Nosotros las vamos a anotar directamente acá. Si tenemos un 1 más un 0 más un 0, eso nos da igual a suma 1 a 1 con acarreo 0. Si tenemos 1 más 0 más 1, eso nos da 0 con acarreo de 1. Después 1 más 1 más 0 nos da también 0, acarreo de 1. Y finalmente el 1 más 1 más 1 nos da un 1 con un acarreo de 1. ¿Ya? Eso es en caso de que se nos junte el acarreo con las otras sumas. Por eso este 1 se mantiene constante ahí. ¿Ya?
Esas son las reglas que nosotros vamos a seguir al momento de realizar la suma binaria. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda con esas reglas? Porque solamente usando estas reglas, nosotros directamente vamos a realizar cada una de las sumas en número binario. Por ejemplo, si ambos números son positivos, nosotros realizamos la suma directamente. ¿Ya? Entonces sería 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1 sería 0, acarreo de 1, 1 más 0, 1, acarreo de 0, después nos da eso. Y si nosotros convertimos esos números, nos queda 7 más 4 es igual a el número que aparece ahí, que sería el 11, en este caso estaría en decimal, y en el otro caso estaría en binario. ¿Ok? Esto se menciona más adelante, ¿cierto? Sí, ya. El caso 2 es en el caso en que el número positivo es mayor que el número negativo en valor absoluto. En este caso, nosotros también realizamos directamente la suma, pero si no, nos va a quedar un acarreo final. Ese acarreo final nosotros lo descartamos. ¿Ya? O sea, sumamos directamente 1 con 0, 1, 1 con 1, 0, acarreo de 1, 1 con 1 con 0, 0, acarreo de 1, etcétera, etcétera. Seguimos hasta que llegamos aquí. Aquí decimos 1 con 0 con 1 es 0, acarreo de 1. Pero ese es el acarreo final, ese acarreo se descarta. ¿Ya? Y se realiza lo mismo si es que si ambos números son negativos y nos queda un acarreo final. ¿Ya? Eso sería el caso 4. Y el caso 3, nosotros sumamos directamente. O sea, básicamente para realizar la suma, nosotros ¿qué hacemos? Seguimos estas reglas, sumamos los dos números, y cualquier bit de acarreo final, nosotros lo vamos a descartar. ¿Ya? O sea, hacemos la suma, si nos llega a quedar algún acarreo final, nosotros lo descartamos. ¿Ya? Ahora, quiero que realicen en sus cuadernos o lo que tengan a mano la siguiente suma. Realizar la siguiente suma, que sería 2, 4, 6. Quiero que rápidamente, 1 o 2 minutos, realicen esa suma. De ahí la realizamos todos juntos. ¿Ya? Si tienen alguna duda mientras la están realizando, me dicen, háganla rápidamente en 1 o 2 minutos. ¿Ya? Esa suma sería 0, 1, 1, 1. Serían entonces ambos números positivos y por lo tanto estaríamos en este caso. ¿Ok? Pueden convertir los números al lado a decimal directamente y hacer la suma. ¿Ya? Este sería entonces el 125 y el otro sería el 112. ¿Alguien la hizo ya? Todavía no. Ya.
me dice que la respuesta es 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ya. Esa respuesta me mandó su compañero. ¿Ya? Ahora, ¿no les llama la atención algo de esta respuesta? La suma que hizo su compañero está correcta. Si uno se basa en las reglas que están acá arriba y realiza la suma está correcta. ¿Ya? O sea, si yo les tuviese que evaluar solo el sumar, más allá de interpretar el resultado, está correcto. Exactamente, es negativo. ¿Y tiene sentido que sea negativo? No tiene sentido que sea negativo, ¿cierto? Porque nosotros estábamos sumando números positivos. ¿Qué ocurrió en este caso? En este caso, ocurre un fenómeno que nosotros vamos a ocurrir como overflow o desbordamiento. ¿Cuándo ocurre overflow o desbordamiento? Y es lo que está también en esta PPT, ¿ya? Ocurre cuando yo quiero sumar dos números positivos o sumar dos números negativos y su resultado no lo puedo expresar con la cantidad de bits que tengo. Yo acá tengo solamente 8 bits. Nosotros vimos un poquito más arriba que si yo tengo 8 bits, puedo representar desde el menos 128 hasta el 127. Sin embargo, acá esta suma, si nosotros la calculamos rápidamente, me da 237, que se escapa del rango de representación. Por lo tanto, yo en principio no puedo realizar esa suma y lo que ocurre es un overflow, que es cuando la suma, el resultado de la suma no se puede representar con los bits disponibles. ¿Y cómo vamos a identificar nosotros ese overflow? A través de un bit de signo erróneo. Bit de signo erróneo. Ocurre lo mismo si nosotros sumamos dos números negativos, nos va a dar un número que su bit de signo es positivo, lo cual no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que yo tenga, por ejemplo, 150 manzanas y adquiera 120 manzanas y que de repente me falten manzanas. Obviamente, del punto de vista de los números decimales es bastante intuitivo. Aquí también ocurre, ¿ya? Entonces nosotros trabajamos normalmente con 8 bits y van a haber algunas sumas que ocurre solamente cuando ambos números son positivos o ambos números son negativos, que no vamos a poder representar, y en ese caso ocurre overflow o desbordamiento. ¿Ya? ¿Queda claro entonces cuál es la condición de overflow o desbordamiento y cuándo ocurre? Va a ocurrir cada vez que nosotros queramos sumar o dos números positivos o dos números negativos y que el término sería exclusivo para el caso 1 y para el caso 4, en donde ambos números son negativos, ¿ya? Porque ahí también podríamos sumar dos números negativos y superar a este valor, ¿ya? En ese caso, supongamos que ustedes están en una evaluación y llegan a ese resultado, ustedes tienen que escribir ahí, ocurre overflow, ¿ya? Con eso es suficiente. No es necesario que expliquen qué es el overflow, a no ser que se les pida, pero si se les presenta, por ejemplo, realice esta suma y ustedes se dan cuenta que ocurre overflow, la respuesta es ocurre overflow. Nada más que eso. ¿Ya? Ya. Ahora, no es necesario poner los números decimales al lado. Yo lo voy haciendo para que nosotros vamos teniendo claridad de las magnitudes que estamos sumando o restando o lo que sea. ¿Ya? Y yo se los recomiendo al menos al comienzo de que uno empiece a estudiar, porque también voy trabajando la conversión entre números. Pero no es una obligación. ¿Ya? Supongamos que en la evaluación ustedes les piden la suma, ustedes basta con que realicen la suma en binario. No es necesario que hagan la conversión a decimal.
una vez que vimos la suma, tenemos que revisar también lo que es la resta, que es más sencilla que la suma. ¿Por qué? Porque la resta va a ser un caso especial de la suma. ¿Por qué? Porque si yo quiero restar 6 de 9, es equivalente a sumar menos 6 a 9. ¿Ya? O sea, la resta es un caso especial de la suma, y de hecho, matemáticamente, la resta en realidad es una suma. Ya, lo que pasa es que intervienen los números negativos, pero es un caso especial de la suma, también lo es. Matemáticamente solo está la suma y la multiplicación. La resta es un caso especial de la suma, y la división es como que yo esté multiplicando, pero por números fraccionarios o números decimales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a realizar nosotros la resta? Básicamente, la operación de resta va a consistir en cambiar el signo del sustraendo y sumárselo al minuendo. Y el resultado de esta resta la vamos a denominar diferencia. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar el signo del número? Lo vamos a cambiar utilizando el complemento a 2. Si yo quiero cambiar el signo de un número, aplico complemento a 2. ¿Por qué? Porque aplicar complemento a 2 es el equivalente decimal a multiplicar por menos 1. Aquí me faltó ponerle el 10 a este menos 100. Ahí. Al que está acá también. Ahí. Entonces, la operación resta va a consistir en cambiar el signo del sustraendo y lo vamos a directamente sumar al minuendo. ¿Ya? Entonces, el proceso nosotros lo podemos definir como calcular el complemento a 2 del sustraendo y sumar los números. Cualquier bit de acarreo final, nosotros lo descartamos. Entonces, acá tenemos un ejemplo. ¿Ya? Vamos directamente a trabajar acá el primer ejemplo. Tenemos acá lo que es la resta binaria. Y para el caso de la resta binaria, también vamos a tener reglas que están un poquito más atrás, pero que las vamos a anotar. Entonces, resta binaria, las reglas que vamos a seguir para la resta binaria son las siguientes. 0 menos 0 me da 0, como está ahí. 1 menos 1 me da 0. 1 menos 0 me va a dar 1, y 0 menos 1 me va a dar 1 con adeudo de 1. ¿Ya? O sea, al final estamos como volviendo a aprender a sumar o restar, pero en otro sistema, ¿no? ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Entonces, estábamos acá y vamos a realizar la siguiente resta. Vamos a realizar esa que está ahí, la primera. Entonces, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos, son todos estos ceros, bastante simple el primer ejemplo para que se pueda comprender la idea. ¿Ya? Entonces, esos números son los que nosotros tenemos que restar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto nosotros? Recordemos que nosotros le debemos calcular el complemento a 2, ¿a qué? Al sustraendo. En esta resta, ¿cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo? Yo cuando vi esto por primera vez no me acordaba cuáles eran, tuve que volver a aprendérmelo. ¿Cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo? ¿Se acuerdan? El minuendo el de arriba y el sustraendo el de abajo. Exacto. Este es el minuendo. No sé quién le habrá puesto estos nombres. Y este es el sustraendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Al sustraendo le aplicamos el complemento a 2. Y ahí sumamos, porque ahí lo estamos convirtiendo en una suma. Entonces, el minuendo se mantiene. Y lo que nosotros estamos haciendo es el número de abajo multiplicándolo por menos 1. Entonces ahora estamos sumando y este sería
el complemento a 2, que sería eso, 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 eso y eso. Y eso nosotros lo sumamos. Esto lo voy a acercar más acá. Ops, no funcionó, ya no importa. ¿Ok? Acá mismo nos dicen que es el 8, este sería el 8 y este sería el 3. 8 menos 3. Lo que nosotros hicimos abajo es decir 8 más menos 3. Y ahí sumamos directamente. Entonces 0 más 1, 1, 0 con 0, 0, 0 con 1, 1, 1 con 1, 0, acarreo de 1, 1 con 0 con 1, ya vimos acá arriba, 1 con 0 con 1 es 0, con acarreo de 1, 0, con acarreo de 1, 0, con acarreo de 1, 0, acarreo de 1, 0, y el acarreo final, que debería ir ahí, nosotros lo descartamos. Y el resultado de este número que tenemos acá es 5. ¿Ya? O sea, la resta binaria es un caso particular de la suma, en donde nosotros al segundo número lo multiplicamos por menos 1 o le encontramos su complemento, ¿ya? Su complemento 2, y de ahí directamente sumamos, ¿ya? Aquí ustedes pueden encontrar más casos de la resta, pero todas siguen el mismo procedimiento, fíjense. Complemento 2 del sustraendo, se suma. Complemento 2 del sustraendo, se suma. Cualquier acarreo final se descarta. Complemento 2 del sustraendo, se suma. ¿Ya? Chiquillos, ¿hay alguna duda con la resta? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? ¿O con la suma en sí? ¿Todo claro? Ya. Entonces, ¿con qué vamos a terminar la clase? Vamos a terminar viendo lo que es la multiplicación. ¿Ya? Que la multiplicación es un poquito más larga, así que yo creo que la vamos a ver hoy día y la vamos a pulir por completo el próximo martes. Aprovecho también de volver a repetirles que mañana no va a haber clases en ninguno de los dos paralelos, porque uno de los dos profesores tiene una situación personal y no puede realizar la clase, y para no desfasarnos tanto un paralelo y otro, porque estamos recién comenzando, decidimos que se suspenden las clases de ambos paralelos, por lo tanto estaríamos retomando el próximo martes, ¿ya? Para que lo tengan presente. Entonces, en una multiplicación, los números involucrados nosotros los vamos a denominar como el multiplicando, el multiplicador y el producto. Entonces, la siguiente multiplicación decimal ilustra estos términos, ¿ya? Comúnmente la operación de multiplicación se realiza utilizando la suma, ¿ya? Entonces, vamos a ver dos métodos para realizar la multiplicación de números con signo. El método de la suma directa y el método de los productos parciales. El primero lo vamos a explicar bien a la rápida, y el segundo vamos a hincarle un poquito más el diente porque va a ser el que nos va a resultar un poquito más eficiente. Ya en el método 1, el método de la suma directa, nosotros les vamos a sumar el multiplicando un número de veces igual al multiplicador. Vamos a anotar acá multiplicación, porque resta binaria. Multiplicación binaria. Entonces, acá también vamos a tener reglas que nosotros tenemos que seguir. Reglas: 0 por 0, 0 por 1, 1 por 0 y 1 por 1. Y esta es bastante más rápida porque es completamente intuitiva. O sea, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. No hay acarreo y es lo mismo que si nosotros multiplicáramos estos números en decimal. O sea, la multiplicación binaria es mucho más intuitiva y mucho más similar a lo que es la multiplicación decimal. Entonces, si nosotros tenemos una multiplicación, por ejemplo, 5 por 8,
Esto sería 5 por 8 son 40. ¿Qué tenemos acá? Este es el multiplicando. Multiplicando. Este es el multiplicador. Y este es el producto. ¿Ya? Multiplicando, multiplicador y producto. Entonces, el primer método me dice que el método de la suma directa se suma al multiplicando un número de veces igual al multiplicador. O sea, con el método 1, si yo, por ejemplo, quiero multiplicar, hagamos esa misma, el 5, que sería 3, 4, 5, 5, lo quiero multiplicar por el 8. Lo quiero multiplicar por el 8, lo que tendría que hacer es este número que está acá, sumarlo 8 veces. ¿Ya? Quizás alguien dice, pero es simplemente sumar y sumar y sumar. Completamente de acuerdo, pero acá estamos viendo, eso sí, una multiplicación que es bastante sencilla. ¿Ya? Si la multiplicación pudiese hacer, esta sería la suma directa. Si la multiplicación implica números más grandes, es más difícil aún y es más largo. Por lo tanto, este método nosotros no lo vamos a utilizar, o no se los recomiendo que lo utilicen en general, porque la multiplicación se les va a alargar demasiado. ¿Ya? Y el que sí vamos a ver nosotros es el método 2, que es el método de los productos parciales. Entonces, es más común ya que es una forma de multiplicar manualmente. Entonces, el signo del producto de una multiplicación va a depender de los signos del multiplicando y del multiplicador, de acuerdo con las dos reglas siguientes. Si son del mismo signo, el producto va a ser positivo, y si son de signos diferentes, el producto va a ser negativo. O sea, lo mismo que nosotros veníamos trabajando en los números decimales. Entonces, vamos a resumir el procedimiento y lo vamos a ir realizando paso a paso. Entonces, vamos a ver si esto lo podemos mover así. Perfecto. Entonces, vamos a ir realizando paso a paso y lo vamos a realizar también vamos a invertir ahora y vamos a hacer 8 por 5. Entonces, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, multiplicado. Vamos a hacerlo más sencillo todavía, vamos a hacer 8 por 3. 6. Entonces, este sería estar multiplicando el 8 por 3. Y vamos a hacer el paso a paso que nos aparece aquí. Entonces, lo primero que nos dice es determinar si los signos del multiplicando y el multiplicador son diferentes. Así vamos a determinar cuál es el signo del producto. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Por aquí arribita, cuando uno trabaje con esto, le pone arriba signo. Y le pone que es positivo, para no olvidarse, aunque uno igual puede ver directamente los números y ver cuál es. Entonces, ¿qué hacemos después? Nos dice poner cualquier número negativo en formato real o en positivo. ¿Ya? Entonces, puesto que la mayoría de las computadoras almacenan los números negativos en complemento 2, se requiere esta operación para obtener el número negativo en formato real. O sea, cualquier número negativo que nosotros tengamos acá, lo vamos a pasar a positivo, aplicando el complemento 2. En nuestra operación no tenemos ningún número negativo, por lo tanto, no tenemos que aplicar el complemento a 2. Aquí viene la parte que ya empieza a trabajar en sí con los números. Empezar por el bit del multiplicador menos significativo. El multiplicador sería este. Entonces, comenzamos con este bit. Y generar los productos parciales. Cada producto parcial debe desplazarse un bit a la izquierda. ¿A qué me refiero con el producto parcial? Voy a mover un poco esto.
Se me quedó un cerito ahí arriba, pero no importa, lo podemos anotar de nuevo. Este 1 que está acá, yo lo voy a multiplicar por todos estos números que están acá. Y ese va a ser mi primer producto parcial. Entonces digo 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Ahí tengo mi primer producto parcial. Después hago mi segundo producto parcial con el siguiente número. Otra vez lo multiplico por todos. Pero ahora, como dice aquí, cada producto parcial debe desplazarse un bit a la izquierda. Yo me voy a desplazar hacia la izquierda. Nuevamente. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Tengo dos productos parciales, los sumo. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 y 0. Si siempre que haya un número o no exista un bit, nosotros podemos asumir que es un 0. Por lo tanto, aquí habría de forma implícita un 0 y de forma implícita, no me gustó el color, creo que este es mejor. De forma implícita habría un 0 ahí y de forma implícita habría un 0 ahí. ¿Cuándo nosotros nos detenemos? Cuando ya no tenemos más unos para seguir multiplicando. ¿Por qué? Porque si yo sigo realizando el mismo procedimiento con estos ceros, lo único que voy a lograr es agregar más ceros a la izquierda. Por lo tanto, mi condición de detención es cuando ya el multiplicador no tiene más unos. O sea, cuando ya multipliqué todos los unos del multiplicador. Y este es mi resultado. Si mi signo hubiese sido negativo, yo tendría que haberlo cambiado a negativo. Ya, como dice aquí. Si el bit de signo que se había determinado en el paso 1 es negativo, calcular el complemento a 2 del producto. Si es positivo, dejarlo en formato real, o sea, dejarlo tal cual y añadir el bit de signo al producto. ¿Ya? O sea, vamos calculando cada uno de los productos parciales que vamos obteniendo acá y los vamos sumando. Obtenemos producto parcial sumando. Después, supongamos que aquí hubiese habido un 1. Si aquí hubiese habido un 1, yo hubiese tenido que multiplicar ese 0, ese 0, ese 0, después que ese 1, y ahí recién habría terminado. Y por cada vez que yo multiplico, me corro a la izquierda, sumo, me corro a la izquierda, sumo, me corro a la izquierda, sumo. ¿Ok? La próxima clase vamos a partir la clase haciendo un ejemplo un poquito más extenso para que esto quede claro. Pero hasta ahora, ¿hay alguna duda? Con lo que vimos hoy día, con la suma, la resta y la multiplicación binaria que vimos de manera parcial, ¿quedó alguna duda? ¿Algo que no haya quedado completamente claro? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Es con la resta. Cuando son tres números, voy restando de a dos. ¿Cómo cuando son tres números? Por ejemplo, en la suma había una regla para cuando uno tenía como tres, sumar tres números. Ah, ya, ya. Como Lo que tres. ocurre, sí, recuerda que en este caso, si bien es cierto, nosotros tenemos estas reglas acá de la resta, cuando nosotros trabajamos con complemento a 2, que es como nosotros trabajamos, la resta se convierte en un caso especial de la suma. Por lo tanto, en la práctica nosotros no vamos a estar restando, sino que siempre vamos a estar sumando. Ya, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Bueno, si no hay más dudas, quedamos hasta aquí. Como les había comentado, mañana no vamos a tener clase, entonces nos estaríamos viendo el día martes. Yo voy a subir inmediatamente la clase y la presentación y nos vemos entonces en la próxima clase. Que tengan un excelente fin de semana y cuídense. Chao, chao.